Que Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Oramos para que la misericordia del Señor esté presente en este tiempo cuando escuchamos, compartimos, meditamos en la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, bendito Señor, oramos, Señor, porque sea su Espíritu Santo guiándonos en el conocimiento, Señor, y lectura de su palabra. Oramos, Padre, para que su palabra sea vida en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Tito es la otra carta pastoral, aparte de primera y segunda de Timoteo. Tito es una carta que el apóstol Pablo dirige al líder, al pastor, al obispo que estaba al frente de la iglesia en la isla de Creta. Tito fue además uno de los compañeros de Pablo en su trabajo misionero. Encontramos referencia de esto en 2 de Corintios capítulo 7 versículos del 6 en adelante. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, hablando de su regocijo, alentando a los corintios en 2 de Corintios sobre el regocijo, les dice en el capítulo 7 versículo 6: pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Tito era parte del equipo misionero de Pablo y lo menciona en varias ocasiones. También encontramos otra referencia en el misma 2 de Corintios capítulo 8 versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios: de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia, hablando del ánimo y la exhortación de amor a Tito, por supuesto. Gálatas capítulo 2 versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios en Gálatas 2 del 1 al 3: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Aquí quiero hacer una pausa. Vamos a compartir la introducción o reflexión acerca del contenido de la carta de Tito, pero es importante que conozcamos quién era Tito. En Gálatas 2:3, la palabra de Dios nos afirma de que Tito no era judío, él era griego. Un griego convertido al cristianismo. Y Pablo dice algo bien interesante en Gálatas 2:3: mas ni aun Tito, o sea, Tito no, que estaba conmigo con todo y ser griego, Tito era griego, mas aún no, ni aun Tito, o sea, no fue obligado a circuncidarse. Quiere decir que Tito recibió al Señor Jesucristo en su corazón, reconoció al señorío de Cristo como promesa de vida eterna y como el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no fue obligado a circuncidarse porque él no era judío. Y recordemos que Pablo tenía esa lucha contra aquellos que obligaban o enseñaban que tenían que circuncidarse y cumplir la ley y ritos que ya no estaban válidos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo tenía esa lucha con ellos. Y acá en Gálatas 2:3 nos explica que Tito era griego y no fue obligado a circuncidarse, porque la verdadera circuncisión es la del corazón, no de la carne, como en otros puntos. Y así podemos encontrar otras referencias de Tito en otras partes de las Escrituras. Entonces, Pablo le escribió a Tito refiriéndose a él como un hijo común en la fe. Entonces, entendemos ahora que Tito era griego, no judío, griego de nacimiento, se convirtió al cristianismo y era compañero de misiones de Pablo, era parte del equipo misionero. Ahora, cuando Pablo escribe la carta a Tito, Tito está al frente de las iglesias en la isla de Creta. Es muy importante conocer acerca de Creta. Creta era una pequeña isla que estaba en el mar Mediterráneo, pero tenía puertos muy importantes. Hace algunos días, conversando con un hermano en Cristo, y Irving Gómez, a quien le envío saludos,
Dios te bendiga, Irving, comentando con él sobre la importancia de la veracidad de las escrituras y salió a una plática sobre cómo fue que estos libros entraron en lo que llamamos el canon bíblico. Yo le comentaba a él de que cuando se hizo el concilio y se estableció el canon bíblico, cada escritura fue examinada viendo muchos detalles, no solo religiosos, sino también científicos y empíricos. Tuvo mucho que ver los historiadores, porque se tenía que verificar la veracidad de la carta, no solo la veracidad de la carta, sino también que el autor de esa escritura hubiera existido, si lo que estaba narrando era coherente con la historia, la arqueología y muchas otras ramas que llevaron a la conclusión de la legitimidad de las escrituras. Entonces, en esos estudios se conoce sobre el ambiente y el contexto histórico de cuando se escribió la carta a Tito. Tito estaba, como les digo, al frente de las misiones en la isla de Creta. Esta isla en el mar Mediterráneo, como ya lo dije, tenía puertos muy importantes. El punto está en que este lugar era muy, pero muy religioso de Dios. Es pagano, su dios principal, su deidad principal era Zeus. Y los cretenses, los habitantes de la isla de Creta, ellos estaban muy orgullosos de eso porque contaban historias de que Zeus había descendido en esa isla y celebraban en su historia, enseñaban que Zeus era un dios mentiroso que estafaba, engañaba, seducía, y esa era su cultura. Y los cretenses eran muy famosos por eso. Eran famosos por ser holgazanes, estafadores, maliciosos, mentirosos en muchos sentidos. De hecho, los griegos tenían una palabra para referirse a los cretenses. La palabra cretizo en griego significaba mentiroso, cretizo, y era una referencia a los habitantes de Creta, de esta isla. Es muy probable, no lo puedo asegurar, pero que es muy probable que la palabra cretino también tenga sus raíces en estas historias. Pablo habla de ellos en Tito 1:10, dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, que eran los que enseñaban que se tenía que hacer la circuncisión y cumplir la ley y los ritos que estaban establecidos en las ordenanzas y mandamientos. En el Tito 1:10 está esta palabra contumaces. Es una palabra bien interesante, pero ¿qué significa contumaz? Una persona contumaz es rebelde y es tenaz en mantenerse en el error. Quiere decir que una persona contumaz se le ha indicado su error, pero él es tenaz, rebelde y se esfuerza por mantenerse en el error. En pocas palabras, una persona contumaz es una persona rebelde que se le ha tratado de corregir, pero no acepta y no cambia. A pesar de eso, entonces es contumaz. En Tito 1:10 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Entonces, el punto está en que en la isla de Creta, en este ambiente religioso y de tanta mentira y depravación de todo tipo, depravación cultural, moral, sexual que había en la isla, Pablo vio una oportunidad de poder expandir la iglesia, expandir el evangelio, mejor dicho, estableciendo diferentes casas como iglesia en las que habían líderes. Entonces, pero ya vamos a ver el contexto de esto. En estas casas que estaban establecidas en la isla de Creta, se habían levantado líderes que habían llegado con falsas doctrinas y enseñando también la circuncisión. Entonces Pablo
ve la necesidad de corregir lo que ya estaba pasando en las iglesias en la isla de Creta y envía a Tito encargándole que corrija y levante líderes con un perfil correcto y adecuado para estar al frente de la iglesia y guiar a la iglesia del Señor. Entonces, en cuanto a la carta, el apóstol Pablo le recomienda a Tito que use su autoridad para bien de todo el pueblo de Dios, y que su manera de actuar sea tan recta que sirva de ejemplo para todos, que eso es algo muy importante. En Tito 2:7 encontramos esta recomendación: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Este es un consejo, casi un mandato que Pablo le expresa a Tito: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Eso de integridad, buenas obras y seriedad era algo muy importante en una sociedad que estaba corrompida por la mentira y el engaño. Después del saludo, entrando ya en la carta, en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, después del saludo, Pablo toca 3 puntos importantes. Primer punto, el carácter y las responsabilidades de los líderes de la iglesia. Eso lo encontramos en Tito capítulo 1, versículos del 5 al 16. El segundo punto, los consejos que Tito, de acuerdo con la verdadera doctrina del Evangelio, deberá dar a los grupos de la iglesia. Esto lo encontramos en Tito capítulo 2, versículo 1 y hasta el versículo 10. El tercer punto importante, cómo debe comportarse los cristianos en medio de un pueblo pagano e inmoral. Tito capítulo 3, versículos del 1 al 11. Esto nos habla de la naturaleza del ambiente que estaba reinando en la isla de Creta, en medio de la iglesia, y son las cosas que Tito tenía que confrontar con la ayuda del Señor y corregir. Dice Tito 3 del 1 al 10. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Vamos a hacer una pausa. Pablo reconoce que todos somos pecadores, y así como el Señor tuvo misericordia de nosotros que fuimos llevados de las tinieblas a la luz por nuestro Señor Jesucristo, esa nación, esa isla de Creta llena de personas que estaban en tinieblas, podían también llegar a la luz, venir a la luz. Eso es una gran lección para nosotros hoy en día. Versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Pablo le exhorta a Timoteo a tener el control de estas situaciones y no perder su tiempo en discusiones, especialmente acerca de la ley, porque estas personas que habían llegado con la doctrina de la circuncisión estaban todavía bajo el yugo de la ley.
Al final de la carta se tratan algunos asuntos personales, en el capítulo 3, versículos del 12 al 14, y manda saludo a Tito y a los otros cristianos en Creta. En cuanto al mensaje de toda la carta, la conducta cristiana en todo tiempo y lugar sin avergonzarse del evangelio, los líderes deben comportarse con responsabilidad para dar el ejemplo. Ese es uno de los mensajes importantes de la carta. La conducta cristiana en todo tiempo y en todo lugar, y los líderes debemos comportarnos con responsabilidad y dar el ejemplo. Hablamos de líderes, pero en realidad eso aplica para todo el cuerpo de Cristo. La doctrina cristiana es el otro punto muy importante, y que las falsas doctrinas siempre han sido y son un peligro para la iglesia. Pero la iglesia tiene la responsabilidad de transmitir la verdad del evangelio en Cristo Jesús. La certeza cristiana de nuestra salvación, nuestra fe, que somos salvos no por nuestros propios esfuerzos humanos, sino por la gracia de Dios, como bien lo leíamos en Tito capítulo 3. La carta de Tito, como ya comentamos en versículo 1, capítulo 1, versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta. Pablo, después del saludo, le comenta a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieres lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ojo con esto nos da varias claves. Primero, Tito fue enviado a Creta por el apóstol Pablo para corregir. Entonces, ¿por qué corregir? Porque ya se habían establecido asentamientos, iglesias en casas en toda la isla, pero se habían corrompido por falsas doctrinas y no estaban los líderes a la altura de un obispo, de un servidor del Señor. Por eso dice: para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. En la isla de Creta habían varias ciudades, y Pablo estaba preocupado porque en cada ciudad se levantaran cristianos a la altura de servidores de Cristo. Y termina el versículo 5: así como yo te mandé. Versículo 6: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y empieza a hablar de los requisitos de los ancianos y los obispos, porque Tito fue dejado en la isla con este propósito. Tito tenía la responsabilidad de llamar a nuevos obispos en la isla. Pablo nombró algunos de los requisitos que ya vimos, que usted puede repasar en su casa o puede repasar en este momento, sobre los requisitos espirituales de los obispos en Tito 1 del 6 al 9. Además dio consejos específicos para hombres y mujeres y siervos acerca del comportamiento apropiado del pueblo cristiano en Tito 2, versículos del 2 al 10. En el capítulo 1 de Tito, Pablo da instrucciones a Tito de ordenar líderes de la iglesia y después nombra algunos requisitos para los obispos. Da instrucciones a Tito de corregir las herejías y de amonestar a los falsos maestros que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Tito del 1 al 16. En el capítulo Tito 1, versículo 16, En el capítulo 2 de Tito, Pablo alienta a Tito a instruir a los miembros mayores de la iglesia que sean ejemplos para los santos más jóvenes, para el pueblo, para la congregación más joven. También le pide a Tito que enseñe a los servidores a someterse a sus amos, hablando de la sociedad, a las autoridades. Pablo explica la manera en la que los discípulos deberían vivir y prepararse para el regreso del Señor. Describe la redención que se llevó a cabo mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por último, en el capítulo 3, Pablo enseña que los miembros de la iglesia deben ser buenos ciudadanos, seguidores rectos de Jesucristo. Mediante el bautismo podemos recibir la vida eterna por medio de la gracia del Señor. Alienta al bautismo porque recordémonos que era una iglesia era una iglesia creciente, pero que estaba corrigiéndose de muchos defectos o muchas debilidades como las falsas doctrinas.
Les invito en el Señor a que puedan compartir en casa, leer cada uno de estos capítulos. Son 3 capítulos de la carta de Tito, es bastante corta. Poder leerla y que sea el Espíritu Santo trayendo a cada uno de nosotros la bendición de su palabra. Dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Un saludo de todo corazón. Que Dios les bendiga.